Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Qué bien que sigamos cumpliendo con las medidas señaladas por el gobierno por el bien de nuestra salud. Felicidades a todos en casa por ser buenos ciudadanos. Una vez más, vamos a aprovechar este tiempo que pasamos en casa para seguir aprendiendo. Recuerda, ten a la mano un cuaderno, hojas, lapicero, lápiz u otros materiales que te permita tomar nota de lo que estamos haciendo y realizar tus trabajos sin dificultad. Te espero. Antes de iniciar nuestro programa radial, recordemos, ¿qué hicimos la sesión anterior? Pensemos. Exacto, aprendimos a calcular la diferencia que existe entre una cantidad mayor y una menor en los abastecimientos de los alimentos de nuestro país, haciendo uso de esquemas y operaciones como la sustracción. También hemos aprendido a resolver un problema de manera ordenada, comprendiendo el problema, identificando los datos del problema, además planteando y usando estrategias y procedimientos de solución. El día de hoy aprenderemos a recolectar y registrar datos en tablas estadísticas para saber la capacidad pulmonar y hacer un seguimiento semanal a la familia. Esto nos será útil para resolver problemas que impliquen recoger y agrupar datos de nuestro entorno y saber qué está aconteciendo. Esa será nuestra meta de aprendizaje y es muy importante que lo tenga presente. Para lograrlo, partiremos reconociendo el tema de estudio, población, muestra y variable. Luego, recogeremos datos sobre la retención del aire en nuestros pulmones y finalmente representaremos los datos en tablas de frecuencia. Desafiante, ¿no? Juntos lo lograremos. A continuación, les compartiré una situación que está aconteciendo ahora. El Ministerio de Salud, en una publicación titulada ¿Qué son los coronavirus?, hace referencia que uno de los síntomas de haber adquirido el coronavirus es la dificultad para respirar. Y es algo que preocupa a todas las personas, considerando que debemos prevenirnos con un cuerpo sano y fuerte para afrontar cualquier tipo de enfermedades respiratorias. ¿Cómo podremos saber cuál es nuestra capacidad pulmonar en la familia? ¿Los ejercicios físicos permitirán mejorar nuestra capacidad pulmonar? Este problema lo vamos a resolver tomando en cuenta algunos pasos. Paso 1. Conociendo el tema de estudio. Luego de haber oído que uno de los síntomas de contraer el coronavirus es la dificultad en respirar, nos preguntamos, ¿qué nos pide estudiar el problema? Repito, ¿qué nos pide estudiar el problema? Espero tu respuesta. Exacto. Comencemos tomando nota. Para este caso, el tema de estudio es la capacidad pulmonar. Repito, el tema de estudio es la capacidad pulmonar. Paso 2. Reconociendo la población, muestra y variable. ¿A qué población me pide realizar el estudio en el problema? Repito, ¿a qué población me pide realizar el estudio en el problema? Espero tu respuesta. ¡Qué bien! La población será las personas que conforman mi familia. Repito, la población será las personas que conforman mi familia. Y de ella, ¿quiénes pueden ser la muestra representativa para realizar este tema de estudio? Repito, ¿quiénes pueden ser la muestra representativa para realizar este tema de estudio? Espero tu respuesta.
Difícil decisión, ¿verdad? Como tu población es la familia, pueden participar todos si desean. Así tu información será más completa. Sin embargo, para esta sesión, te recomendamos que sean 3, tú y 2 más. Vamos, ya puedes llamarlos. Finalmente, ¿cuál sería nuestra variable? Repito, ¿cuál sería nuestra variable? ¿Qué tal? ¿Te parece complicado averiguar la variable? Veamos. Si la capacidad pulmonar está en relación al volumen de aire que tienen nuestros pulmones, podríamos medirlo a través del tiempo máximo de retención de aire. ¿Te parece? Ok, esa será nuestra variable. Tomemos nota del resumen del paso 2. Población: personas que conforman la familia. Muestra: 3 personas de la familia. Variable: tiempo máximo de retención de aire. Repito: población: personas que conforman la familia. Muestra: 3 personas de la familia. Variable: tiempo máximo de retención de aire. Paso 3. Diseñando y organizando recursos y secuencia para el recojo de información. Para desarrollar este paso, requeriremos un instrumento para controlar el tiempo, que puede ser un reloj o un cronómetro de celular. En caso no tengas, puedes contar segundo a segundo en voz alta o usando tus dedos. Este instrumento nos será útil para controlar el tiempo de retención de aire a las 3 personas que vamos a participar. Avísales que tienen que estar aquí para comenzar el trabajo. Ahora sí, comenzamos a elaborar nuestra tabla estadística. Dibuja una tabla de 3 columnas y 6 filas. Recuerda que la columna es vertical o parada, como lo suelen decir, y la fila es horizontal o echada, como también lo suelen decir. Bien, ¿está lista tu tabla de 3 columnas y 6 filas? Te espero. Listo. Ahora que tienes tu tabla de 3 columnas y 6 filas, colocamos en los 3 recuadros de la primera fila o parte superior de la tabla lo siguiente. En el primer recuadro, que está al lado izquierdo, escribimos tiempo máximo de retención de aire. Repito, tiempo máximo de retención de aire. En el segundo recuadro, que está al centro, escribimos frecuencia absoluta. Entre paréntesis ponemos F minúscula I. Esta I que esté como subíndice, es decir, no Fi, sino F sub I. Repito, frecuencia absoluta, entre paréntesis, F minúscula, I. En el tercer recuadro, que está al lado derecho, escribimos frecuencia relativa, entre paréntesis, H minúscula, I. Esta I como subíndice, no HI, sino subíndice. Repito, frecuencia relativa, entre paréntesis, H sub I, o sea, I que esté un poquito debajo, no HI, sino H sub I. Completamos la primera columna de la tabla. Escribimos datos agrupados que vendrán a ser nuestra categoría o clase. Recuerda que la primera celda de nuestra primera columna ya está escrita. Ahora escribimos debajo de ella las siguientes categorías, una debajo de otra.
Comenzamos. Escribe 0 a 29 segundos. Siguiente. 30 a 59 segundos. Siguiente. 60 a 89 segundos. Siguiente. 90 segundos a más. Repito, completamos la columna. Desde la segunda celda comenzamos a escribir 0 a 29 segundos. Siguiente. 30 a 59 segundos. Siguiente. 60 a 89 segundos. Siguiente. 90 segundos a más. Finalmente, luego de colocar las categorías, al final de la columna escribe la palabra total. Ahora, nuestra tabla está lista para ser completada. Paso 4. Recolectando datos. Ahora, te pediré que uno de tus familiares te ayude a hacer otra tabla igual, porque vamos a completarla en 2 tiempos. Una, antes de hacer el ejercicio de respiración profunda, y otra, luego de realizar el ejercicio de respiración profunda. Nos tocará registrar la capacidad de toma de aire en nuestra tabla de frecuencias, recolectando datos tuyos y de 2 miembros de tu familia. Comencemos con la tabla de frecuencias número 1. Le pondremos como título Tabla de frecuencias sobre la retención de aire antes de un ejercicio. Repito, tabla de frecuencias sobre la retención de aire antes de un ejercicio. Enseguida, inhalen por la nariz la mayor cantidad de aire. Así. Luego, retengan el aire lo máximo que puedan y la persona que tenga el reloj controle y anote el tiempo que les toma para saber por cuánto tiempo lo hacen. Lo mismo realicen las 2 personas que les apoyarán en esta actividad. Les espero. No se olviden de controlar y anotar bien el tiempo. Habiendo culminado con la anotación de los tiempos de retención de aire de las 3 personas que hemos participado, todos realicemos los siguientes ejercicios de respiración profunda. Inhalar por 4 segundos. Retener por 4 segundos. Exhalar por 4 segundos. Todo esto al menos 4 repeticiones. Habiendo culminado con los ejercicios, hacemos lo mismo que en la actividad anterior. Les espero. No se olviden de controlar y anotar bien el tiempo. Para la tabla de frecuencias número 2, que le pondremos como título Tabla de frecuencias sobre la retención de aire después de un ejercicio. Repito, tabla de frecuencias sobre la retención de aire después de un ejercicio. En caso no hayas terminado de controlar los tiempos, no se preocupen, lo realizarán al culminar la sesión, es decir, quedaría como tarea. Paso 5. Representando los datos en tablas.
Nos toca completar la tabla número 1, según los tiempos registrados. En la segunda columna, debajo de la frecuencia absoluta, escribimos el número de personas que registran el dato según el intervalo de tiempo, es decir, según la categoría. Hagamos un ejemplo con 3 personas. ¿Les parece? Escribimos con lápiz. Por ejemplo, si nadie duró de 0 a 29 segundos, en esa categoría escribimos 0. Si uno hizo de 30 a 59 segundos, en esa categoría escribimos 1. Si 2 hicieron de 60 a 89 segundos, en esa categoría escribimos 2. Si nadie hizo de 90 a más segundos, en esa categoría escribimos 0. Ahora, ¿cuánto es el total de la frecuencia absoluta? Exacto. 3 personas. Colocamos entonces al final de la columna 2 el número 3. Repito, colocamos entonces al final de la segunda columna el número 3. Ahora, ¿qué colocamos debajo de la frecuencia relativa que está en la tercera columna? Recordemos, una frecuencia relativa se suele expresar con números decimales y se obtiene al dividir el valor de la frecuencia absoluta entre la cantidad total. Sigamos del ejemplo anterior. ¿Cuánto es la frecuencia relativa de la primera categoría? Si dividimos 0 entre 3, que es el total, resulta 0. ¿Cuánto es la frecuencia relativa de la segunda categoría? Al dividir 1 entre 3, que es el total, resulta aproximadamente 0,33. ¿Cuánto es la frecuencia relativa de la tercera categoría? Dividiendo 2 entre 3, que es el total, resulta aproximadamente 0,66. ¿Cuánto es la frecuencia relativa de la cuarta categoría? Al dividir 0 entre 3, que es el total, resulta 0. ¿Y cuánto será el total de la frecuencia relativa? Pensemos. Así es, si sumamos los resultados de la tercera columna, resulta 1. No te olvides de completar luego la tabla número 2 para la siguiente clase. Es importante reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra capacidad pulmonar. Si realizamos los ejercicios de respiración de manera habitual, nos ayudará a que nuestra capacidad pulmonar aumente. Esto significa que la cantidad de aire que logremos introducir y expulsar en cada ciclo de respiración será mayor, lo que repercutirá positivamente en nuestro organismo, ya que el aporte de energía y oxígeno se hará de forma eficiente, necesitando menos respiraciones para lograr el mismo aporte y llegando más lejos con cada respiración. ¡Buen trabajo! Hagamos un resumen de lo aprendido. Resumen. 1. Para registrar datos, requerimos definir el tema de estudio, la población, la muestra y la variable. 2. Los datos se pueden representar en tablas estadísticas. 3. Una tabla estadística se puede expresar con elementos como datos en grupos, denominados categoría o clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y cantidad total.
Muy bien, queridos estudiantes, estamos llegando al final de la sesión, para lo cual te pedimos pensar. Primero, ¿qué material, recurso o personas te ayudó a aprender? Repito, ¿qué material, recurso o personas te ayudó a aprender? Segundo, ¿qué pasos tuviste que hacer para resolver el problema? ¿Y en cuál de ellas tuviste alguna dificultad? Repito, ¿qué pasos tuviste que hacer para resolver el problema? ¿Y en cuál de ellas tuviste alguna dificultad? Tercero, ¿qué hiciste para vencer la dificultad encontrada? Repito, ¿qué hiciste para vencer la dificultad encontrada? Cuarto, ¿en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido el día de hoy? Repito, ¿en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido el día de hoy? Escribe en tu cuaderno tus reflexiones al terminar la sesión. Desarrolla las siguientes actividades para reforzar tus aprendizajes. Para el estudiante de primero, terminar de elaborar las tablas número 1 y número 2 con las 4 categorías consideradas en la sesión e incorporar a más miembros de su familia. Para el estudiante de segundo, elaborar las tablas número 1 y número 2 con nuevas categorías consideradas en la sesión e incorporar a más miembros de su familia. Y para todos, consideren en las hojas de su álbum lo siguiente: escribir un título creativo, escribir la importancia de tener controlado la capacidad pulmonar como prevención de una enfermedad respiratoria, escribir las tablas estadísticas número 1 y número 2. Orientaciones para generar condiciones para la siguiente sesión. No te olvides que nuestra siguiente clase será por esta misma emisora. Para la siguiente sesión, revisa información sobre gráficos de barra en los textos escolares que puedas tener en casa. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso con el aprendizaje de tus estudiantes. Te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad, con la finalidad de retroalimentarnos de manera pertinente. Luego plantea estrategias y mecanismos de retroalimentación. Estimados padre y madre de familia, seguramente estos días están siendo importantes para dialogar con sus hijos, compartir momentos y actividades divertidas, así como acompañarlos en su programa Aprendo en Casa. Sigan ayudando a organizar su horario y espacio de estudio para seguir aprendiendo en casa. Facilítale los materiales que necesite. Bríndale un tiempo para que cumpla con las actividades indicadas. Recuérdale que debe elaborar su álbum. No olvides, en esta aventura todos sumamos, porque somos una gran familia. Gracias, hasta la próxima. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú.